La primera vez que escuché este caso, pensé que era una broma enfermiza. El correo llegó a las 3:17 de la madrugada, sin asunto, sin despedida, solo un archivo de audio y una frase escrita al final. Si alguna vez tu madre habla sola en la cocina durante la madrugada, no interrumpas. Esa noche estaba lloviendo, lo recuerdo perfectamente, porque mientras descargaba el archivo, podía escuchar la lluvia golpeando las ventanas de mi departamento, exactamente igual a como sonaba en la grabación. Y eso fue lo primero que me hizo sentir incómodo, la coincidencia. Después escuché el audio completo, y ojalá nunca lo hubiera hecho, porque desde entonces, cada madrugada, despierto exactamente a las 3:17, escuchando algo respirar afuera de mi habitación. El hombre que envió la historia pidió permanecer anónimo. Lo único que me permitió usar fue el nombre de Mauricio. Tenía 28 años, vivía con su madre en una casa vieja a las afueras de la ciudad. Una de esas casas húmedas, silenciosas, donde las tuberías crujen aunque nadie las toque y la madera parece respirar por las noches. Según él, todo comenzó después de la muerte de su abuela. No fue una muerte tranquila. La encontraron tirada en la cocina a las 2 de la mañana, descalza, con sangre seca alrededor de la nariz, los ojos abiertos, mirando directamente hacia el pasillo oscuro que conectaba con las habitaciones. La madre de Mauricio jamás volvió a ser la misma después de eso. Al principio era algo normal. Depresión, insomnio, ansiedad. Pero luego empezaron las cosas raras. Despertaba en mitad de la madrugada y se quedaba parada frente a la estufa apagada, susurrando, como si estuviera hablando con alguien. Mauricio pensó que era una manera de sobrellevar el duelo, hasta que una noche escuchó una segunda voz. El relato decía que ocurrió durante una tormenta particularmente fuerte. La lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que parecía que alguien estaba arrojando piedras desde el cielo. Mauricio se despertó cerca de las 3 por un sonido húmedo, algo parecido a carne aplastándose. Abrió los ojos lentamente. La casa estaba completamente oscura, y entonces escuchó la voz de su madre viniendo desde la cocina. Susurraba. No podía entender las palabras, solo ese tono bajo, tembloroso, casi llorando. Él salió de la habitación descalzo. El piso estaba helado. Dice que todavía recuerda cómo la humedad del corredor se le pegaba a los pies mientras caminaba lentamente hacia la cocina. Y ahí escuchó algo más. Otra voz, más grave, ronca, como si alguien hablara con agua dentro de los pulmones. Se quedó congelado, porque aquella voz no pertenecía a ningún hombre que conociera. La cocina estaba apenas iluminada por la luz del refrigerador entreabierto. Su madre estaba sentada frente a la mesa, completamente inmóvil, y enfrente de ella había alguien más, o algo. Mauricio decía que no podía distinguirlo bien. La lluvia y la oscuridad deformaban todo, pero alcanzó a notar ciertas cosas. Demasiado largas las extremidades, demasiado delgado, y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si tuviera el cuello roto. Su madre lloraba en silencio. La cosa hablaba despacio, y entonces Mauricio escuchó claramente una frase: todavía no está listo. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Su cuerpo dejó de responder. No podía moverse, no podía respirar bien, solo observaba, y de pronto
Su madre levantó lentamente la cabeza, lo miró directamente desde la cocina, pero no parecía reconocerlo. Tenía los ojos completamente abiertos, llenos de lágrimas, y movió apenas los labios. No hagas ruido. Mauricio retrocedió lentamente hasta su habitación. Cerró la puerta sin apartar la mirada del pasillo. Dice que comenzó a temblar de forma incontrolable. Las piernas no le respondían. Sentía náuseas, el corazón le golpeaba tan fuerte el pecho que creyó que iba a desmayarse. Y entonces escuchó pasos, lentos, arrastrándose por el corredor. La madera crujía. Paso, silencio, paso, silencio, paso. Algo se detuvo afuera de su puerta y comenzó a respirar. Una respiración húmeda, profunda, como un animal enfermo oliendo debajo de la puerta. Mauricio se orinó encima. Eso escribió literalmente. No por vergüenza, no por nervios, por puro terror, porque entendió algo horrible. Aquella cosa sabía que él la había visto. La respiración continuó durante casi un minuto entero. Luego, silencio absoluto. Ni lluvia, ni tuberías, nada. Y después, escuchó la voz de su madre, pero venía desde adentro de su cuarto. Mauricio, no mires debajo de la cama. El cuerpo se le paralizó completamente, porque su madre seguía en la cocina. Él estaba seguro. Entonces escuchó un pequeño golpe debajo de la cama. Tac. Otro. Tac. Como uñas golpeando madera. Después una risa. Suave, deformada, infantil, pero anciana al mismo tiempo. Mauricio vomitó en el piso. Intentó gritar, pero apenas podía respirar. Y entonces algo comenzó a salir lentamente desde debajo de la cama. Primero unos dedos, largos, pálidos, demasiado articulados. Luego parte del rostro. No tenía ojos, solo cavidades oscuras y húmedas. La piel parecía hinchada, como un cadáver que pasó semanas bajo el agua. Y sonreía. Dios, sonreía. Mauricio tomó lo primero que encontró y golpeó aquello con una lámpara. La figura desapareció inmediatamente debajo de la cama, pero entonces escuchó pasos corriendo por el pasillo, violentos, desesperados. La puerta de su cuarto se abrió de golpe. Era su madre, llorando histéricamente, con sangre saliendo de la nariz. Lo abrazó con fuerza y comenzó a repetir algo una y otra vez. No le hables, no le respondas, no le respondas. Ella estaba helada, empapada, y olía a humedad podrida, como ropa abandonada dentro de una tumba. Esa noche, ninguno durmió. Se encerraron juntos hasta que amaneció, pero al salir del cuarto, encontraron todas las puertas de la casa abiertas. Todas. La principal, las ventanas, los cajones, incluso el refrigerador. Y en la mesa de la cocina había algo escrito con un líquido oscuro. Ya me vio. Mauricio intentó convencer a su madre de irse de la casa, pero ella se negó. Decía que no podían escapar porque él ya sabía dónde estaban. Con el paso de las semanas la situación empeoró. La madre comenzó a hablar sola durante el día. A veces sonreía mientras observaba rincones vacíos de la casa. Otras veces lloraba mirando la pared durante horas enteras. Pero lo peor ocurría por las madrugadas, porque la cocina volvía a llenarse de murmullos. Y siempre había dos voces. Siempre. Mauricio empezó a grabar audios por miedo a que nadie le creyera. En uno de ellos se escucha claramente a su madre diciendo: ¿qué quieres de nosotros? Y después, una voz imposible, distorsionada, como varias personas hablando al mismo tiempo. Solo quiero entrar. El último mes fue un infierno.
Mauricio comenzó a sufrir ataques de pánico constantes, dejó de dormir, bajó más de 10 kilos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba respiraciones cerca de su oído. A veces despertaba con marcas en las piernas, arañazos, moretones. Una madrugada incluso encontró barro mojado alrededor de su cama, como si alguien hubiera caminado dentro de su habitación mientras dormía. Pero jamás vio entrar a nadie. Hasta aquella noche, la última noche, la noche del video. Sí, había un video adjunto en el correo. Nunca debí verlo. La grabación duraba 7 minutos con 13 segundos. Comenzaba enfocando el pasillo oscuro de la casa. La cámara temblaba violentamente. Se escuchaba a Mauricio respirando rápido, llorando, hiperventilando. La lluvia golpeaba las ventanas y al fondo venía la voz de su madre desde la cocina, cantando algo muy despacio, como una canción de cuna. Mauricio avanzó lentamente por el corredor. Cada paso hacía crujir la madera. La cámara apenas lograba captar la oscuridad, pero entonces la cocina apareció y su madre estaba ahí, sentada, de espaldas, completamente inmóvil. La luz del refrigerador iluminaba apenas su cabello mojado. Mauricio comenzó a llamarla, despacio, temblando. Ella no respondía, hasta que finalmente la silla comenzó a girar lentamente, muy lento. Y cuando el rostro quedó frente a la cámara, no era ella. La piel estaba estirada, los ojos eran demasiado grandes, la boca abierta hasta un punto antinatural, y aquella cosa sonreía mientras intentaba imitar el rostro de su madre. Entonces habló, con la voz exacta de ella. Mauricio ya me dejó entrar. La cámara cayó al suelo. Todo se volvió caótico. Gritos, golpes, llantos, algo arrastrándose rápidamente. Después, un ruido húmedo, como carne desgarrándose. Y finalmente, silencio. Un silencio horrible. La cámara permaneció apuntando hacia el pasillo durante casi 2 minutos completos, sin movimiento, sin sonido, hasta que algo apareció lentamente al fondo, alto, demasiado alto, encorvado, observando directamente la cámara. Y ahí termina el video. Intenté contactar nuevamente al correo que me envió el material. Nunca obtuve respuesta. Semanas después, busqué información relacionada con el caso. Encontré una noticia pequeña, muy pequeña. Una mujer había sido encontrada muerta dentro de una casa antigua a las afueras de la ciudad. La causa de muerte nunca fue aclarada. El hijo seguía desaparecido. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue leer el comentario de un vecino en un foro abandonado. Decía que durante varias noches posteriores a la tragedia, seguían viéndose luces encendidas dentro de la cocina y que algunas madrugadas podían escucharse 2 personas hablando dentro de la casa, aunque oficialmente ya no quedaba nadie viviendo ahí. Quise olvidar esta historia, de verdad lo intenté, pero desde que escuché aquel audio, comenzaron a pasar cosas extrañas en mi departamento. Primero fueron los ruidos, golpes suaves durante la madrugada. Luego la sensación de que alguien respiraba cerca de mi puerta mientras intentaba dormir. Después, mi madre me llamó hace unos días, solo para preguntarme algo raro, demasiado raro. Me dijo, ¿con quién estabas hablando anoche? Le respondí que vivo solo. Entonces ella guardó silencio unos segundos y antes de colgar, dijo algo que todavía me tiene despierto mientras grabo esto. Escuché otra voz detrás de ti.
Así que esta noche voy a hacer algo que probablemente sea un error. Voy a reproducir nuevamente el audio que Mauricio envió, porque hay una parte que no había notado antes, una parte escondida casi al final, muy baja, muy difícil de escuchar. Pero si subes el volumen, hay una voz susurrando algo, una voz húmeda, rota, que dice: ahora también sabe dónde vives. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Si alguna vez despiertas de madrugada y escuchas a alguien hablando solo en la cocina, no vayas a mirar. Y si tu madre te dice que no hagas ruido, hazle caso, porque algunas cosas no necesitan puertas para entrar. Si te gustó este relato, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que duerma tarde esta noche. Tal vez así no estén solos cuando escuchen la respiración afuera de su habitación.